Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Lázaro, bueno, bienvenido al programa. Por cierto, ¿tú sabías que Elon Musk había estado en Cuba? Me he enterado hace muy poco, hace una semana, y bueno, tenemos que hablar sobre ello. Qué curiosidad, ¿eh? Bueno, una curiosidad entre esta marabunda de noticias con relación a lo que está ocurriendo en Estados Unidos o con una de las agencias creadas por Estados Unidos. Pues sí, Elon Musk estuvo y nos lo informa Alexander Bringas. Hemos tomado esta información de su perfil en Facebook en una misión vinculada al gobierno de Barack Obama, año 2013. Ahí se le veían en unas fotografías con varias personalidades de Estados Unidos. Sean Penn, por ejemplo, el actor, estuvo en esa delegación. Y fue una delegación que viajó a Cuba, entre otras razones, o en el ambiente o en el escenario de la estancia en prisión en Cuba de Alan Gross, aquel agente, ¿se acuerdan? Aquel contratista de Estados Unidos que había sido cazado por la policía cubana tratando de desarrollar sistemas de información, de espionaje, básicamente, y que después fue liberado en diciembre del 2014, cuando se anuncia el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Lo anuncia Raúl Castro, lo anuncia Barack Obama. Barack Obama libera a 3 de los 5 héroes cubanos que aún estaban en prisión. Sale en libertad también esta persona, Alan Gross. Esto fue casi un año después de esta visita de Elon Musk. Y ahí estuvo, no solamente tratando este asunto, sino incluso estuvo en la Universidad de las Artes, el ISA, el Instituto Superior de Arte, esa prestigiosa universidad cubana dedicada al desarrollo de las diferentes artes, desde las escénicas a las musicales, plásticas, etcétera. Bueno, pues ahí están las fotografías para que luego nos vengan a decir que no hay que visitar a Cuba, no hay que tener relaciones con el régimen cubano y con sus instituciones, pero en aquel momento parece que esta persona estaba por la labor de colaborar y de tender puentes. Eso es lo que yo interpreto, ¿no, Lázaro? Sí, efectivamente. Saludos cariñosos siempre a las amigas y amigos que nos ven y a su vez a todas las personas que tienen un sentimiento de apoyo, de solidaridad para con el pueblo cubano. Pues sí, estas son noticias que nos gustan transmitir a nuestros audiencia, a las personas también interesadas con todo lo que tiene que ver con Cuba, las relaciones con Estados Unidos. Pues Elon Musk estuvo en Cuba, sí, efectivamente, estuvo en Cuba, un año antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, con esa histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba. ¿Y qué fue a hacer Elon Musk a Cuba? Pues bueno, fue con otros empresarios, gente que tienen una visión larga de los temas también políticos, económicos, para ver, en Cuba, organismos, instituciones cubanas que tienen que ver con la cultura, con también la economía, para promover algún tipo de inversión en Cuba, o sea, proyectos de desarrollo, en fin, todo que tiene que ver con el dinero y la posibilidad de insertarse en primer lugar o en la avanzada en un mercado. Es ávido para muchos inversores, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en el mundo, con una apertura cubana a raíz de el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hay que decir, José, que recordamos que en esta previa muchos países, gobiernos, personas del mundo empresarial se interesaron por Cuba, o sea, como de pronto si lo hubiesen descubierto, el segundo descubrimiento de Cuba, que después fueron en masa, no paraba de
de llegar personalidades, primeros ministros, presidentes, empresarios, para ver las posibilidades o llegar a acuerdos para inversiones en Cuba. Fue muy interesante, bueno, pero ya antes de toda esta avalancha, ya Elon Musk estuvo en Cuba. Bueno, pues ahora esta administración de Donald Trump, en la que se inserta como uno de sus principales dirigentes, vamos a decir, y caras visibles, Elon Musk, él es el zar, vamos a decir, del recorte del gasto público a todos los niveles, y esta administración ya ha aprobado las primeras medidas coercitivas unilaterales añadidas a las que aprobó hace años en su primera administración Donald Trump contra Cuba. Leemos: camarada de Cuba, la gusanera más rancia y recalcitrante dirá que el bloqueo no existe y que el embargo está dirigido única y exclusivamente a la dictadura. Si usted es cubano-americano y en noviembre votó no poder ayudar a su familia en Cuba, usted es tan mala persona como Trump. ¿Y por qué lo dice? Porque lo relaciona con la noticia de Western Union suspende operaciones en Cuba, suspende operaciones de envío de remesas por las medidas punitivas del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Y es que Western Union, esta empresa, gran empresa de Estados Unidos de envío de dinero, de envío de remesas de la inmigración, es una de las líneas de trabajo y de negocio más importantes de Western Union, de Estados Unidos, pues ha suspendido el envío de las remesas a Cuba. Y esto ya se preveía, era una de las acciones punitivas que se anticipaban desde la ultraderecha de Miami, de toda la batería de propuestas hacia Marco Rubio y hacia Donald Trump. En un comunicado, Western Union dice: debido a un cambio en las regulaciones de sanciones de Estados Unidos, porque luego estos criminales inventan que si es el gobierno cubano el que tiene la culpa, que si no sé qué, no, sanciones, aquí hay unas sanciones. Se ve obligada a suspender indefinidamente su servicio de transferencia de dinero a Cuba, con efecto inmediato. ¿Por qué? Pues porque la empresa Orbit S.A., empresa estatal cubana, que era la encargada de recibir esas remesas de Western Union, y es un elemento imprescindible en la cadena, pues ha sido incluida por Marco Rubio en la lista de empresas restringidas cubanas con las que cualquier agente estadounidense puede hacer algún tipo de transferencia, negocio, comercio, etcétera. Si ya era prácticamente toda la economía, ahí luego hay una serie de empresas concretas en los que no se puede hacer ningún tipo de acuerdo de nada, ni siquiera cuando un visitante de Estados Unidos a través de una licencia especial viaja a Cuba, se puede alojar en determinada cadena de hoteles, etcétera. Bueno, pues una de estas empresas de la lista restringida es Orbit S.A., que por cierto era una empresa cubana no ligada a Gaesa, a lo que ellos dicen desde Miami, el emporio militar de Cuba, ¿no? Es otra empresa del Estado cubano, pero que no tiene nada que ver con Gaesa. Bueno, había sido colocada como eslabón de la cadena de las remesas en sustitución de otra que había sido incluida ya en esa lista de empresas prohibidas, restringida, que era FinCimex. Pero Marco Rubio, que no solamente es un criminal, sino que es un mentiroso, dice que también Orbit S.A. actúa para o en nombre de las fuerzas militares cubanas. Y ya está, y no hace falta presentar pruebas. Lázaro. Bueno, es que esa es la dinámica que está en estos momentos en los círculos de poder de los Estados Unidos. La mentira como arma política, como arma de presión y de injerencia en los asuntos internos de los países. En el caso de Cuba, bueno, es evidente desde casi el 1 de enero de 1959.
Y ahora pues tiene un secretario de Estado que sinceramente no es adecuado para el cargo que le han dado. Es un cargo muy importante dentro de la estructura política y dentro de la dirigencia de los Estados Unidos. Bueno, vaya papelazo que ha hecho en Panamá. Horroroso. Entonces, ya lo habíamos mencionado en anteriores programas. Marco Rubio o Narco Rubio es un individuo lleno de odio, de perverso, y que se ha congraciado lo suficiente para que Donald Trump lo elija como secretario de Estado. O sea, si uno compara a este individuo con los anteriores secretarios de Estado, incluso con el anterior, Anthony Blinken, pues ve que es como una garrapata al lado bueno, Estados Unidos ha tenido, siendo potencia imperialista, ha tenido muy notorios y grandes secretarios de Estado. No es el caso de Rubio, que es un individuo mentiroso, absolutamente mentiroso, partiendo desde él mismo, de la mentira que es él. Y entonces aquí vemos cómo mete, o sea, dice que es cubano porque le interesa en un momento determinado, pero no lo es estadounidense. De lejano origen cubano, porque no nació en Cuba. Ni ha estado en Cuba jamás. Ni ha estado en Cuba jamás. Ni un minuto. Nada de nada. Pero ya él lanza esto, ¿no? Que esta empresa cubana, pues él la vincula con Gaesa. Y entonces ya eso es suficiente para activar otro paquete de sanciones, de medidas punitivas contra el gobierno cubano, contra la revolución cubana y, en definitiva, medidas que afectan directamente más todavía al pueblo cubano. Entonces, pero él no presenta ninguna prueba. Y es lo que están haciendo. El caso de, su jefe, Donald Trump, acusa, por ejemplo, a Panamá de una forma injerencista, gangsteril, de que hay presencia china gestionando el canal de Panamá, pero no presenta pruebas. No, y entonces eso ya da para mantener una presión, una agresión, no solo verbal, sino diplomática y también en cuanto al comercio, la relación comercial bilateral entre ambos países. Y vamos a ver en qué termina. Esto está en curso, a ver en qué sale de todo esto. Hay que decir que, en el caso de este señor, individuo, Marco Rubio, estuvo en Panamá más de la mitad del tiempo de la gira que él tenía prevista. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya se irá viendo en los próximos días, las próximas semanas, y se lo comentaremos a ustedes. Bueno, papelazo que ha hecho en Panamá, porque en una nota del Departamento de Estado, o sea, escrita, no una declaración, una cosa oficial, llegaron a decir que Panamá se había comprometido a perdonarles la cuota que tienen que pagar los buques de la Armada de Estados Unidos en el paso del canal. Sí, que podían pagar gratis, que podían pasar gratis por el canal. Increíble. Bueno, algo que ha sido desmentido tanto por la autoridad autónoma del canal como por el propio gobierno de Panamá, que es un gobierno, vamos a decir, de derechas y aliado de Estados Unidos. Pero claro, es que a veces se rompen todos los límites, todas las líneas rojas, y este hombre ha tenido que salir diciendo que, prácticamente parecía el campeón de la soberanía, este señor, que es totalmente genuflexo, pero es que en este caso ya tenía que salir diciendo, oiga, que es que eso es mentira, que nosotros no hemos llegado a ningún pacto de ese tipo, porque es que además no podemos. Legalmente, aunque quisiéramos, no. Y constitucionalmente y legalmente no puede, pero es que ahí está el tema. Fíjate la presión. Tenemos que ver también, esto parece ser, podemos afirmar que, no es que parece, que podemos afirmar que es una estrategia, de este gobierno, Donald Trump, no es un tonto ni mucho menos, y con ello mantener el foco mediático en esta situación, sobre todo en la región. Él ha marcado países como, Canadá, México, Panamá con el canal, Groenlandia, y ha logrado girar la opinión pública, los medios de manipulación y desinformación masiva a esa
área geográfica, a esa geopolítica que se está gestando ahí, y un poco ha minimizado lo que sigue ocurriendo en Gaza, lo que sigue ocurriendo en Ucrania, es decir, en Medio Oriente, en fin, que hay una gravedad, o sea, hechos que implican una gravedad regional en cuanto a la geopolítica, la geoeconomía, y se ha minimizado, por lo menos la media, no tan como en semanas anteriores, y se focaliza ahora en América Latina, el Caribe, bueno, y Norteamérica, el caso de Canadá, el caso de Groenlandia, el caso por la pretensión anunciada de Donald Trump de apoderarse de esos territorios, de esos lugares. Entonces, claro, ahí sigue la guerra en Ucrania, sigue ahora la presión tremenda contra, a ver qué hace también las Naciones Unidas que en este ajedrez, porque, están regresando los ciudadanos palestinos a su tierra, y ya este señor Donald Trump dice, que vayan no para la tierra de ellos, que la franja de Gaza, no, quieren hacer limpieza, una limpieza, y podemos decir étnica, todas esas decenas de miles de personas que han sobrevivido de momento a este genocidio, pues no, para Gaza no, Egipto ni Palestina. Y Jordania. Egipto. Y ya está amenazando a esos gobiernos con retirarles todas las ayudas si no aceptan a casi 2 millones de personas. Exactamente. No, después si me da tiempo, sí, voy a comentar algo, porque esto no es nuevo en la política exterior de los Estados Unidos. Luego comentamos sobre esto. Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, dice: expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas expresaron sus serias preocupaciones por la reinclusión de Cuba en la unilateral lista de estados terroristas, instaron al gobierno de Estados Unidos a abstenerse de realizar actos contra el multilateralismo y sus obligaciones en materia de derechos humanos y Carta de la ONU. Porque ha habido una carta de expertos, expertas, relatores especiales de Naciones Unidas: Alena Duhan, relatora especial sobre medidas coercitivas; George Katrougalos, experto sobre orden internacional; Atilla Waris, experta sobre deuda externa; y Rim As-Salem, relatora sobre violencia contra las mujeres, muy clara, dirigida al gobierno de Estados Unidos en torno a Cuba, que dice: la inclusión, mejor dicho, la reinclusión, la inclusión durante todos estos años de Cuba en esa lista de países terroristas de Estados Unidos, tiene graves repercusiones en los derechos humanos del pueblo cubano. Vamos a hablar de derechos humanos. Es un acto de coacción unilateral. Es incompatible con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Afecta gravemente la seguridad alimentaria de Cuba. Contribuye al aumento de la inflación y incremento de los precios de los alimentos. Reiteran su llamado a Estados Unidos para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos y retire a Cuba de esta lista y ponga fin a todas las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el embargo estadounidense de 63 años. Es urgente revertir estas medidas para permitir que Cuba avance en su desarrollo y garantice los derechos fundamentales de su pueblo. ¿Qué más quieren oír todos estos anormales que hablan de que el bloqueo no existe? Ya tú lo has dicho, son anormales. Pero son anormales que han vendido, como dice, su alma al diablo. Personas desnaturalizadas, lo repetimos una vez más. Personas, individuos que tienen la mente colonizada por las políticas del imperio de los Estados Unidos, por la propaganda, por las campañas sistemáticas contra el pueblo de Cuba, contra la revolución cubana, que es el pueblo. Y son personas que no tienen capacidad para pensar. Cuando se le quita a una persona, un ser humano, la capacidad de pensar, y que las mentes llegan a estar como estos, colonizadas por una potencia como Estados Unidos, pues responde a los intereses de esa potencia. Hablan en el lenguaje de esas potencias, y desde el punto de vista ideológico, que no tienen ideología, tienen la ideología que les siembran en sus mentes desprovistas de sentido, de capacidad para poder entender incluso el mundo donde se están moviendo.
y son los tontos útiles, los odiadores que siguen a pie firme las políticas criminales de Estados Unidos. Entonces, esto es un reclamo más, es una exigencia más, que si Estados Unidos, que se considera o se autoconsidera el campeón de los derechos humanos, ¿cómo se puede permitir como política, una política agresiva, una política con carácter genocida, pues violar flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo? Es algo tan claro, tan evidente, y estas personas, los odiadores, los sinvergüenzas, los apátridas, toda la gusanera que vive precisamente del dinero del Departamento de Estado, de estas agencias que son las que financian esa contrarrevolución, y también los medios a su servicio, pues no logran por decencia mostrar un apego a el sufrimiento del pueblo cubano con estas políticas criminales que violan, repetimos, flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo, pero además que es ilegal, ya lo dice ahí, lo dicen incluso ellos mismos. Hay una contradicción tremenda en vamos a volver un poquito atrás, de este recién nombrado secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuando habla de que Cuba puede comerciar con otros países del mundo, que es lo que repiten los odiadores, los sinvergüenzas repiten lo mismo que dice este individuo, de que, bueno, Cuba incluso saca una cifra ahí macroeconómica que es irreal, que es mentiroso compulsivo, de que Cuba compró millones, invirtió tantos millones en comprar no sé qué, que compró pollo, que Estados Unidos... Toda una mentira, una sarta de mentira tremenda. Sin embargo, después, en otro video, vemos que dice, no, él fue con otro, bueno, de la industria del odio contra Cuba, no, de la mafia cubana asentada en el sur de la Florida, de que diseñaron en la Casa Blanca... Mario Díaz Balart. Mario Díaz Balart, diseñaron en la Casa Blanca, él y ese Mario Díaz Balart, que es otra pieza de esta gusanera, de esta mafia política del sur de la Florida, las 243 medidas adicionales al bloqueo cuando la anterior administración de Donald Trump. O sea, medidas que fortalecen o recrudecen el bloqueo económico, financiero y comercial. Entonces, ¿qué pasa? No hay bloqueo, pero tú mismo estás diciendo, sí, que Cuba puede comerciar, y tú mismo estás diciendo que diseñaste con otro de tu cuadra las medidas que recrudecieron el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba en la anterior administración de Donald Trump. Entonces, es una serie de contradicciones donde muestra la mentira, lo perverso que es, lo descarado que es, lo sinvergüenza que es, y que trata de parecen creer que todos los cubanos son los que ellos llaman cubanos, que sirven a sus intereses y que están mayoritariamente en el sur de la Florida, sirviendo vilmente a las políticas criminales de los Estados Unidos. La organización Reporteros Sin Fronteras ha publicado una nota, en tono, vamos a decir, de reportaje, en estilo de reportaje, sobre la decisión del gobierno de Donald Trump de congelar, bueno, primero de suspender la actividad de la USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, de congelar su actividad, de pasar su dirección al Departamento de Estado, es decir, de suspender momentáneamente toda la actividad de cooperación al desarrollo y otras actividades de la USAID en el mundo. ¿Y por qué Reporteros Sin Fronteras habla sobre esto? Pues ¿por qué? Porque la USAID ha financiado, y esto nos lo dice Reporteros Sin Fronteras, pero no lo dice como una denuncia, lo dice con muchísima pena y como denuncia de que han dejado de financiar a 6.200 periodistas en el mundo, 707 medios en el mundo
y 279 ONGs dedicadas a fortalecer el periodismo independiente. Pero ¿cómo se puede tener tantísima cara, Reporteros sin Fronteras, reporteros sin vergüenza, de hablar de periodismo, de prensa independiente, de información independiente, cuando está pagada por el gobierno de Estados Unidos, por la principal potencia militar, política y financiera del mundo, que tiene sus intereses absolutamente imperiales en todo el mundo y que precisamente por eso financia medios de comunicación y sobre todo ¿dónde los financia? Bueno, en su propio territorio también, porque medios como The New York Times han recibido dinero de la USAID, la BBC de Londres ha recibido dinero de la USAID y tantos otros medios, pero es que lo importante y lo denunciable es que la USAID ha estado pagando metiendo miles de millones de dólares en medios de comunicación, sobre todo en aquellos países díscolos para Estados Unidos. Y por supuesto entre ellos está Cuba. Luego vamos a hablar específicamente del tema de Cuba. Cuba, Venezuela, los medios anticubanos, la prensa independiente, lo que llaman prensa independiente, que es prensa contrarrevolucionaria, están pagados por la USAID y por la NED. Todo viene del gobierno de Estados Unidos. Los medios de Venezuela, muchos medios contra Rusia. El 90% de la prensa de Ucrania está financiada desde el exterior y la inmensa mayoría por la USAID. Increíble, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? ¿Cómo se puede hablar luego de prensa independiente? Cuando en este mismo reportaje, Reporteros sin Fronteras, para que se vea el perfil neutral de esta organización, es un libelo absoluto en contra de Rusia, uno puede tener la opinión que tenga sobre Rusia, pero una organización que dice defender la prensa independiente neutral, si ya te posicionas con los intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea, políticos contra Rusia, bueno, pues ya no eres ni neutral ni independiente, olvídate de esas categorías. Cuando estás haciendo una apología clarísima del gobierno de Zelensky, cuando estás haciendo una apología en favor de la oposición de Georgia y una crítica frontal a la llamada Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera de Georgia, que ha sido aprobada precisamente para evitar esto, que desde agencias de Estados Unidos o Europa se financien organizaciones para desestabilizar política, mediáticamente un país, bueno, pues entonces ya no te llames independiente, neutral, no te llames ONG de periodistas y por supuesto no representas a los periodistas, representarás a aquellos periodistas que responden a este perfil de apología del capitalismo occidental y sobre todo apología de la OTAN. Pero los periodistas que estamos en contra frontalmente de esto, te decimos, Reporteros sin Fronteras, no nos representas absolutamente para nada. Lázaro, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, el engaño está presente en cada acción de, bueno, tanto Reporteros sin Fronteras como los medios al servicio del gran capital, de los intereses imperiales. Y llega un momento, en el caso de, bueno, has mencionado a la USAID, que está ahora en el candelero, está ahora en los medios, pero a ver de qué forma. Hay que recordar que la USAID fue fundada directamente por el asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy, 1961, y con el objetivo que fuera un contrapeso a lo que ellos llamaron el expansionismo soviético. O sea, contrapeso al expansionismo soviético con miles de millones de dólares destinados, en teoría, a programas sociales, a pueblos, a países y pueblos que están, bueno, en el tercer mundo fundamentalmente. Ahí hay que recordar que el primer escenario, el primer paso
o los primeros pasos que dio la USAID, lo dio en América Latina y el Caribe con esa política de la administración Kennedy, de esa política de alianza para el progreso, con bueno, miles de millones, creo que eran 20.000 millones de dólares de la época, para el desarrollo de países de América Latina, el Caribe. Al final ya hemos visto a lo largo de los años que no hubo tal desarrollo, sino que fue más injerencia y más apropiación de gobierno que respondían servilmente a los intereses de Estados Unidos. Ahí también, bueno, Estados Unidos utilizó como escaparate la OEA. La OEA también mezclada ahí en esa posición realmente muy penosa de servir a los intereses de Estados Unidos y no los intereses de los pueblos que supuestamente debía representar. Entonces, la USAID fue derivando hacia otras posiciones. Dice que se han perdido, hay varias versiones, pues bueno, miles de millones de dólares que se han destinado a otras cuestiones que no a los fundamentos por los cuales se creó. Entonces aquí está el tema de es una forma de un canal para financiar a la contrarrevolución cubana, por ejemplo. También la USAID participó en la Operación Cóndor. Esa es otra. Y ha estado dándole clase o preparando, formando, se estima a más de 9.000 periodistas. Entonces, es decir, que es una organización que ha ido derivando a otros escenarios con una presencia a nivel global, con oficinas en más de 30 países. 100 países. En más de 100 países. Bueno, había más de 100 países, pero también con un objetivo de está presente también en Ucrania. Es un factor muy ya notable de injerencia en asuntos internos de países que no comulgan con las políticas de Estados Unidos, que sencillamente tienen una vía de desarrollo autóctona, independiente, soberana, y marca mucho a 3 países: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces hay que también mencionar ya su posición injerencista en los asuntos internos de un país que ese es nuestro principal objetivo, a pesar de otro, que es Cuba, de divulgar con la verdad lo que ocurre ahí. Ahora vamos a analizar muy en detalle el asunto de la relación entre USAID y medios anticubanos. La USAID ha formado a más de 12.000 periodistas al año, en estándares éticos, técnicas innovadoras y enfoques editoriales que refuerzan la visión de derechos humanos y democracia, es decir, en la visión occidental de la OTAN. Y bueno, se imaginan que todo este dineral fuera invertido por Rusia o por China, digo porque Cuba no tiene ese dinero, pero imagínense que potencias como Rusia o China estuvieran esparciendo dinero por el mundo para financiar medios de comunicación, para pagar a periodistas, para formar a periodistas en el mundo, que respondieran, por supuesto, a los valores de democracia, derechos humanos que están vinculados con la geopolítica y con los intereses de Rusia y China. ¿Se imaginan, no? El escandalazo que sería. Pero eso lo hace Estados Unidos y no pasa absolutamente nada. Bueno, es que menciona, están diciendo, hay opiniones divergentes en este tema de la USAID. Hay un grupo que habla de, la Comisión Europea pues no es buena idea para la Comisión Europea el desmantelamiento de la USAID, o sea, que deje de funcionar. Acusan también que la USAID ha estado más proclive al Partido Demócrata de los Estados Unidos, y hay otros que dicen que es lo que es un foco de corrupción, una corruptela impresionante,
Y desde luego que esta figura nueva creada por esta administración de Donald Trump, Elon Musk, que es el director, el responsable del saneamiento de las instituciones gubernamentales, pues dice que es necesario, y otros dicen que el desmantelamiento o el que deje de funcionar la USAID como hasta ahora, pues le da, es mala idea porque potencia el avance de Rusia y China en el campo geopolítico. Ya lo están diciendo todo. Ya lo están diciendo. Entonces, es un lío, pero indudablemente que Donald Trump ve en la USAID ya una agencia que no tiene sentido por cuanto está permeada por la corrupción. O sea que los objetivos que supuestamente, para los que supuestamente fue creado, pues ha dejado de existir. O sea, ya no es sano para esta administración, para este gobierno, el tener una agencia como esta que está llena de corruptos y que han dilapidado decenas de miles de millones de dólares. Bueno, no vamos a ser insensibles porque la USAID es teóricamente ese fondo de ayuda al desarrollo de un país del norte como Estados Unidos, que forma parte del compromiso de las naciones ricas de entregar fondos de ayuda al desarrollo para los países del sur. Y debía ser un compromiso de todos los países de destinar grandes cantidades de dinero al desarrollo de los países. ¿Qué ocurre? Que luego la USAID, en su presupuesto, en los fondos que destina mucho más a lo que llama gobernanza, que no es más que injerencia. Dentro de esos fondos de gobernanza está el dinero para financiar medios de comunicación y toda la retórica del Departamento de Estado y de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Destina mucho más a eso que a los programas de asistencia económica, de cooperación para el desarrollo o ayuda humanitaria. Que por supuesto se tendrían que reforzar y tendrían que aumentar, pero no utilizar como un arma, como un ariete político, que es como se utiliza. No solamente los fondos de gobernanza, sino también los de ayuda al desarrollo son utilizados por el gobierno de Estados Unidos como moneda de cambio con los gobiernos o los países que reciben esta ayuda. Y nos dice Ignacio Ramonet: el periodismo murió cuando los periodistas dejaron de escribir para sus lectores y empezaron a escribir para sus jefes. Y añade: y para la USAID. Y para escribir. Excelente, como siempre, es una realidad. Es una realidad, pero muchas veces, no pocas veces, vamos a decir así, esta USAID ha estado en los países, digamos, en vías de desarrollo, pero países que son incómodos para las administraciones de los Estados Unidos, para el imperialismo, y ahí, en esos países, a través de, el dinero de sobra hay para moldear mentes, para moldear conciencias y para que personas de esos países sean los ojos y oídos que lleguen a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Y es una forma de espionaje camuflado, que es otra de las vertientes o las variantes que ha utilizado la USAID desde 1961. Nos dice Ma Wukong: la conclusión del tema de la USAID es que la democracia liberal es el mejor sistema político de la historia, pero hay que gastar chorrocientos mil millones de dólares en generar propaganda a su favor para probar continuamente que es el mejor sistema político de la historia, ¿no? Curioso. Todo esto nos recuerda a ese gran libro llamado La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Stonor Saunders. Nos lo recuerda Lautaro Rivara, que dice: recomiendo leer este clásico implacablemente documentado para discutir el uso que dice que la USAID, creada por la CIA como tapadera de sus operaciones anticomunistas, era de izquierda. Avisen aquí si lo quieren y les paso archivo. Que era izquierda. Bueno, según Donald Trump, según Elon Musk,
esto lo hacen como una forma de castigo a los comunistas, porque la USAID estaría en manos de unos lunáticos de izquierda que estarían gastándose el dinero pues en programas sobre género, sobre sí, que no le interesa a Trump. Eso es, y que eso es un despilfarro, ¿no? Bueno, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Nosotros destacamos la que vamos a analizar ahora, y estaba anticipando ya Lázaro, y es la relación entre USAID y estos medios mercenarios con la palabrita Cuba en su nombre, que han vivido y siguen viviendo del erario público de Estados Unidos para hacer la propaganda que le interesa al gobierno de Estados Unidos, para justificar el bloqueo económico contra el pueblo cubano y para desviar la atención del culpable de las carencias económicas que sufre ese pueblo cubano. David.cu nos dice: tumban los financiamientos de la USAID y de pronto los medios independientes que desde Miami luchan por la democracia de Cuba salen lloriqueando limosnas. Claro, porque es que ahora han salido. Sí, pero ellos se han preocupado por transmitir el mensaje y que la gente vea lo que no pueden ver, pero que vean así, que son medios independientes. Tan independientes. Pero independientes ¿de quién? Eso es. Medios independientes de Estados Unidos. Cuba no es Miami, nos dice. Ya van saltando los que se quedaron sin financiamiento y dicen que son medios independientes. Leemos algunos mensajes. Cubanet. Queridos seguidores de Cubanet, enfrentamos un desafío que pone en riesgo nuestro trabajo, pero contigo podemos seguir adelante. Y piden dinero. Piden dinero porque se han quedado ahora sin los fondos de la USAID. 14 y medio, suspensión de la ayuda de la USAID, alarma en los medios libres y algarabía en la prensa estatal cubana. Bueno, se puede decir lo que se ha dicho muchas veces, que son medios mercenarios que responden a intereses de una potencia imperialista como Estados Unidos y a políticas de Estados Unidos contra el país, no solo que están fuera, también dentro hay medios que están, bueno, son los medios mercenarios, el 14 y medio, por ejemplo, que sirven, pero muy fielmente a las políticas, a los dictados de Estados Unidos. Diario de Cuba, Cubanet, están ahora haciendo campañas, además con un tono de indignación, de que les han quitado el financiamiento para hacer trabajo de prensa independiente. Van a manifestarse a la Casa Blanca para eso. Sí, bueno, aquí... Se irán manifestación. Bueno, aquí Abel Prieto nos acerca un cartel que parece una manifestación. No son ellos, pero podrían serlo absolutamente. Dice, aquí hay una imagen de los beneficiarios de la USAID manifestándose en solidaridad con sus benefactores. Tengan paciencia, ya fabricarán otros tan generosos como aquellos. Se dice, la gente de Cubanet, Cibercuba y otros engendros manifestándose, salvar la USAID, salvar las vidas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que, recordemos, en 1995, Bill Clinton ordena a la USAID crear un programa específico para Cuba, que no era de pozos de agua y de proyectos agrícolas, ¿no? Sino un programa dirigido al fomento de la democracia y, por lo tanto, a la desestabilización política de Cuba para implantar esa democracia made in USA. Entre 2001 y 2006, la USAID asignó más de 61 millones de dólares a través de 142 proyectos en Cuba. Entre 2007 y 2013, 120 millones en 215 proyectos en diversas organizaciones. En las dos últimas décadas se calcula un financiamiento de unos 300 millones de dólares para unos 50 grupos disidentes. Entonces, me están diciendo que los medios de comunicación, todos estas decenas de medios, que además digamos, se reprodujeron como los champiñones en la primera administración de Donald Trump, porque Donald Trump ahora les ha cortado el flujo de dinero, de momento, que ya veremos cómo se lo dan por otra vía, estoy absolutamente seguro, para eso está Marco Rubio, pero fue Donald Trump el que consiguió, el que puso encima de la mesa todo ese caudal de dinero
para que se crearan un montón de medios, para que se fortalecieran un montón de medios. ADN Cuba ha recibido de la USAID el pasado año $500 million. Pero no es la única fuente. Hay otras dentro del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos también antagonistas de Cuba. Prensa independiente. Sí. No, prensa dependiente. Tan dependiente como que en la anterior administración de Donald Trump, esta USAID, que algunos lo citó, como estamos comentando antes, en la izquierda, bueno, hasta marxista, pues invirtió $100 millones para cambiar el sistema político, económico y social en Cuba. O sea, a través de creando grupos, financiando a grupos, que es una de las estrategias que Estados Unidos se propuso desde los primeros momentos, desde los primeros meses del triunfo de la revolución, que es crear una quinta columna, lo que nosotros llamamos la quinta columna. Bueno, ya han pasado 65 años, 66, ¿va? Y no se ha creado, porque no hay líderes, no tienen líderes que calen verdaderamente en el pueblo para crear eso. O sea, que $100 millones para financiar a los grupúsculos contrarrevolucionarios y crear una quinta columna que sirva de soporte a la intervención de Estados Unidos a cambiar el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. O sea, que a esa campaña o a esa injerencia responde servilmente y vilmente todos estos medios que tiene Cuba, la Increción Cuba, estos medios que no son independientes, son dependientes de una política de guerra, de desinformación, de manipulación, de injerencia de los Estados Unidos contra Cuba. De eso yo no sé si ahora qué van a hacer. Inventarán otra fuente de ingresos del gobierno, ya te digo yo. No será la USAID, será otra. Sí, hasta que se vuelva a corromper y vuelva otra vez lo mismo, porque donde hay esa cantidad de dinero, esa cantidad de dinero, pues ya nos dirán ustedes lo que van aterrizando ahí, buscando insertarse en ese gran negocio que es la contrarrevolución contra Cuba. Carlos Fernández de Cosío dice: ¿qué tiene de independiente un periodista, un activista, un opositor que vive del dinero que paga el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID y ahora se siente ahogado cuando le cierran el grifo? Siempre se supo que han sido cipayos contratados absolutamente dependientes del amo. Jimmy Sánchez, el opositor que por cualquier vía es financiado por el gobierno de Estados Unidos, es un mercenario. Ya, era eso lo que quería decir. Pero es que no solamente está la USAID, está la NED, National Endowment for Democracy. Es un fondo vinculado al Congreso de Estados Unidos que sirve para lo mismo, para lo mismo además específicamente, porque la USAID tiene programas de cooperación para el desarrollo, pero la NED va dirigida exclusivamente a influir políticamente en los países. Y nos dice Bruno Rodríguez: Gobierno de Estados Unidos se alarma ahora por las millonarias operaciones corruptas. Deberían revisar cuántos en ese país se han enriquecido organizando la desestabilización y el terrorismo contra Cuba con apoyo de esa organización. Y nuestro amigo Alberto Mas, que pertenece al Club de Periodistas Amigos de Cuba de Argentina y al Movimiento Argentino de Solidaridad, nos envía, nos recuerda y nos refresca varios reportajes que publicó este club y publicó también Cuba Información sobre la labor de la NED en apoyo a estos medios y estos periodistas independientes de Cuba hace unos años a través de varios países de América Latina, porque no solamente el dinero no solamente va directamente a las organizaciones de la disidencia o las organizaciones anticubanas de Miami. También el dinero de la USAID y de la NED, en este caso de la NED, va a organizaciones latinoamericanas para influir en la prensa independiente o para formar e informar a través de la llamada prensa independiente cubana. Nos dice
menciona medios como El Estornudo, Periodismo de Barrio. Dice, en Argentina, la Asociación Civil Cronos recibió $80.000 de la ANED en el 2020 para entrenar periodistas de Cuba mediante becas, talleres de formación. En Perú, el Instituto Prensa y Sociedad, otra ONG de Lima, recibió en ese año 70.000 para entrenar periodistas independientes cubanos. En Chile, la organización Fundación Espacio Público, lo mismo, periodismo de investigación en Cuba, un proyecto, taller para dar dinero a esos medios independientes en el año 2020. Y en Colombia también, y en México. Es decir, que el dinerito del contribuyente de Estados Unidos, a través de diferentes vías, llega a lo mismo, al intento de desestabilizar un país, construyendo una prensa a la medida de los intereses de Estados Unidos. Sí, desestabilizar países que son incómodos, gobiernos que son incómodos, sencillamente que se produce un cambio de la geopolítica y hay países que antes, bueno, eran amigos y ya no lo son, se dedican a eso, se dedican a la desestabilización con ese lenguaje engañoso, completamente mentiroso y también alejado de la ideología de determinado país. Países que luchan, sobre todo de países como Cuba, países como Nicaragua, países como Venezuela, que están en el foco y con lupa de esta administración, no solo de ahora de Donald Trump, sino también la anterior. Es decir, que todo lo que moleste de alguna forma al imperio y a sus pretensiones de gobernanza global, del hegemonismo imperialista a nivel global, pues tiene en la ANED, como en la USAID, pero sobre todo en la ANED, pues un estilete para que responda a los intereses de esa potencia imperialista, que son no solo desde el punto de vista político, sino también de gobernanza hegemónica global, o sea, que tienen en los países del mundo, en el pensamiento imperialista de los Estados Unidos, el pensamiento ideológico está el que ha nacido y se ha creado Estados Unidos para gobernar el mundo, como paraguas del mundo, para que el mundo sea mejor, para que el mundo sea próspero. Es un engaño, para que sea próspero, decente, que tengas políticas decentes, y si no la tiene, pues tenemos que intervenir. O sea, se autoconsidera el sheriff del mundo. El enviado de Dios. Sí, el enviado de Dios. Entonces, con esa narrativa van permeando y también el concepto de democracia. El concepto de democracia no es universal. Hay varios tipos de democracia, lo hemos dicho en anteriores programas. Pero a Estados Unidos le interesa la democracia que sirva a los intereses, repetimos, a sus intereses. Si ya no es democracia. Caso de Venezuela es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, le interesa la democracia de Ucrania, donde gobierna un presidente que tenía que haber hecho elecciones hace un montón de meses y no. O en Siria, donde han dicho que en 4 o 5 años no van a hacer ninguno, y están asesinando a un montón de gente, sencillamente por ser cristianos o por ser alawitas, donde por supuesto se ha proscrito ya todos los partidos políticos de izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, lo mismo que en Ucrania. Muy parecido. Esa es la democracia que les gusta a los Estados Unidos. Y esta prensa dependiente de los fondos del gobierno de Estados Unidos, que es lo que todos los días publica, por supuesto, los problemas con carácter además catastrofista que hay en Cuba, que son reales, no, son cotidianos, y desgraciadamente la situación está durísima, ¿no? Y hay, por supuesto, los apagones, por supuesto la inflación, por supuesto la falta de recursos, el empobrecimiento de muchas personas en Cuba, jamás mencionando la causa esencial, ellos apuntando siempre al culpable según el gobierno de Estados Unidos, que es el régimen, el sistema, el comunismo, el gobierno. Esa es la narrativa que... Y bueno, y uno de esos
problemas graves del país, que no son más que consecuencia de los problemas económicos, es la emigración. Y el diplomático cubano Carlos Fernández de Cosío nos acerca a este asunto con una gráfica. Nos dice: el bloqueo económico reforzado bajo Trump con estímulo de Rubio en su primera administración y mantenido por Biden tuvo un impacto directo en el incremento migratorio desde Cuba hacia Estados Unidos, exceptuando el periodo de la COVID, por motivos evidentes, ¿no? Pues es que se ve en la gráfica, cómo hay un aumento exponencial que está directamente vinculado con toda la batería de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. No, pero luego la inmigración es culpa del régimen, del sistema. Sí, bueno, está claro. El tema de Cuba tiene que ver con las pretensiones de Estados Unidos del surgimiento como nación, ¿no? Hay que recordar, vamos a mencionar, que es lo que quería decir, que ya en una fecha tan temprana como en 1808, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, pues intentó comprar Cuba a España, al colonialismo español. Fíjate tú. Y entonces... Ya se les veía venir. Ya se veía. Y entonces el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo que Cuba era en el Caribe la incorporación más deseada al sistema de Estado de los Estados Unidos. Y tenemos que el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, también con la pretensión de anexarse a Cuba, pues envió al general James Wilkinson a España, a Madrid, con una oferta para comprar Cuba. Porque Cuba, decían, es la pieza, digamos, que completaría el país, Estados Unidos. Claro, en su política expansionista, Cuba era lo que en ese momento más interesaba, o era la pretensión que más interesaba. ¿Y qué dijo? Bueno, que si no lograba, este general, si no lograba convencer a la corona española de la venta de Cuba, pues tenían que tomarla por la fuerza. ¿Te suena ahora? Me suena. Está bien retrotraerse y repasar un poquito la historia, porque en la historia está gran parte de la explicación. Después viene la política de la fruta madura, ¿no? Que dice, bueno, que si una manzana por un viento cae del árbol, lo que lo sostiene, pues necesariamente tiene que caer por ley de gravedad al suelo. Y eso mismo pasa con Cuba, según la ideología imperialista que se mantiene, que Cuba al final, por ley de gravedad, tiene que caer en manos de Estados Unidos. Qué triste es amar y no ser amado, pero más triste es apoyar a Trump y después ser deportado. Esto es lo que le ha pasado a más de uno, ya le está pasando a más de uno cubana en Estados Unidos, ¿no? Que montaron la laraca con la victoria de Trump y apoyaron la campaña. Y luego resulta que ya tienen peligro, cuando no una orden directa de deportación. Vamos a acabar con esta frase de Andrés.cu. Estados Unidos y su verdad absoluta. El socialismo es tan bueno y exitoso que Estados Unidos tiene que bloquearlo, golpearlo y sancionarlo para hacer creer que es un fracaso. Bueno, pues ahí está el desafío, ¿no? El desafío. Bueno, lo has mencionado. Esa es la palabra que se me escapó. Todo esto. Sí, primero es el comunismo, ¿no? Donde hay un comunismo en la región, eso no puede, según el imperialismo de los Estados Unidos, no puede sobrevivir. Hay que atacarlo, hay que borrarlo de la faz de la tierra. Entonces, ya esa política la expresó otro presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX. Esta isla maldita de Cuba, si fuera por mí, la borraría de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estados Unidos
lo que está es viendo, para su ego, digamos, como potencia imperialista, es el desafío que representa Cuba. O sea, es un desafío, no ha podido derrotarla y no podrá derrotarla jamás. Más allá de si la orientación o el camino es socialista, comunista, es un desafío para Estados Unidos. Por eso es esa expresión. Y ahí, por eso recrudecen los ataques, por eso, claro, Cuba no tiene los recursos naturales que tiene, por ejemplo, Venezuela, donde ahí Estados Unidos tiene que zigzaguear un poco ante la fortaleza también de la presidencia de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, su equipo de gobierno. O sea, ante esa fortaleza y que ve que es imposible, que montan una payasada de esta con los llamados opositores más desacreditados que nunca ahora, pues tienen que zigzaguear porque tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y hay que ver cómo ellos acceden a una parte importante de ese petróleo. Bueno, pues aquí nos despedimos. Han quedado muchos temas pendientes de esta semana, temas vinculados a todo este escándalo de la USAID, porque tiene ramificaciones y tiene complejidades, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de que la USAID ha financiado a medios de comunicación y programas de injerencia clarísimos, sino que también la USAID es un fondo de ayuda al desarrollo y esos fondos ahora mismo están afectando a miles de personas en países de África y de América Latina que se beneficiaban de ellos, ¿no? A pesar, ya digo, de estos fondos servir también como una política de Estado para defender los intereses de Estados Unidos. Bueno, pues veremos qué pasa con la USAID y veremos qué pasa con todos estos medios independientes que se han quedado sin el dinero de la USAID y veremos por qué otra vía el gobierno de Estados Unidos los sostiene o no. Exacto. Ya veremos. Sí, con esta administración cualquier cosa se puede esperar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.